Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 18 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Muy feliz de haber compartido con una mujer maravillosa, una guerrera, un ejemplo de superación, la doctora Claudia Rodríguez, pasada presidente de ADOMAIN y además una persona a quien admiro muchísimo. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, mi querida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. ¿Y tú? Bien, muy feliz de estar contigo aquí. Pues tú no te imaginas el cariño que yo te tengo. Me lo imagino y lo siento. Sí. ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Excelente, mucho corre-corre por el tránsito que está. Terrible. Así es. ¿Y tú viniste de la clínica directo por acá? No, primero fui a buscar a la chica que entraba a clase Ay, hoy. ya comenzaron. Ay, Dios mío. Entonces luego vine para acá. Muy bien. Sí. Tú sabes que me encantan estos conversatorios, te lo decía fuera del aire, porque me permite, no solo a mí, sino también a la gente que ve nuestros episodios, conocer a los médicos. Y en tu caso eres una médico muy importante porque es una pasada presidente de ADOMAIN. Y vamos a conocer de tu historia. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene Claudia Rodríguez? Santiaguera de pura cepa. Yo nací en la carretera de Jacagua. Es una carretera que divide los sectores de Camboya, Los Ciruelitos, Los Buenos Reyes, Aires. Buenos Aires, exactamente. Entonces yo Sí. soy nacida y criada de ahí. Pero de la misma carretera. Carretera de Jacagua antes del puentecito. Oh, pues tú vivías cerca donde está la clínica de Doctor Guzmán, por Casi ahí. cerca a la clínica Guzmán, casi Sí. frente. Sí. Mi abuelita vivía en Los Reyes, en los Así, edificios ahí. Así que yo pasaba mucho por ahí por el lado Bon. por esa entrada de la Dos Bon, exactamente. Y háblame de tu familia. ¿Cómo estaba compuesta? Bueno, nosotros somos una familia grande, Sí. 8 hermanos. 8. 8, yo soy la segunda. Mira mi nombre, Claudia Segunda. Llama clase segunda. Muy bien. Esa idea de mi padre, de ponerle a los hijos de que ¿Cómo, como es? reyes. Sí, exacto. Entonces yo soy la segunda de 8 hermanos, 5 hembras y 3 varones. Sí, yo creo que los conozco a prácticamente todos. Y hubo una hermana tuya que trabajó con nosotros en el Centro Médico Cibao, enfermera. Sandra. Sí, Sandra, sí. sí, claro. Que no sabía que era tu hermana. Después fue que me enteré. Así se enteran después. Ah, son hermanas. Exactamente, sí. Entonces, Claudia, en este seno familiar, ¿tus padres a qué se dedicaban? Mi padre, como te decía, son una familia humilde. Mi padre era policía. Ok. Él me contaba que llegó al 8º curso de primaria en ese entonces, pero mi papá fue que me enseñó a leer, a multiplicar, a dividir. O sea, papi tenía, como muchas personas, ese Sí. conocimiento que no coincidía con la edad. Muy empíricos, pero eran muy inteligentes, muy hábiles. Exacto, exacto. Entonces, mi padre policía. ¿Qué hacía tu mami? Tu mami era ama de casa. Mami ama de casa, no me digas. Mami vendía carbón, vendía Wow. naranjas, iba al mercado temprano a las 3, 4 de la madrugada. Wow. Compraba esos primeros cargamentos de naranja y los revendía. Después mami era una tremenda fajadora. ¿Sabes que me recuerda mucho a mi mamá? Porque papi trabajó mucho tiempo en Envases Santillanos y era un hombre, siempre ha sido un hombre muy responsable con su trabajo y duró 23 años ahí. Pero el dinero no daba. Entonces mami abría san, vendía dulces. Entonces que te traía una ropa, mami la vendía. Ah, no. Se parecen ahí Sí, nuestras sí, madres. sí. No, y después mami puso una tienda. Ya tú sabes, vendía Sí. varias cosas, pero eso fue ya otra etapa. Una Un poquito etapa menos. posterior. Sí. Entonces, ¿dónde tú estudiaste? Mi primaria yo la hice en una escuela pública. Yo pasé toda esa escuela, la escuela se llamaba Melida Giral, Mélida. ahora, Sí. pero tenía otro nombre. Ok. Y también había una escuela que tenía en Riquillo, en la avenida Tuey. Yo hice mi primaria en esas 2 escuelas. Y con una profesora que le decían el turco en Camboya, Sí. en la calle 2. Yo hice ahí 2 cursos. O sea que mi primaria yo la hice en 3 escuelas, entre Los Alados, Camboya y La Tuey. Ok. Y luego el bachillerato, o sea que el bachillerato antes era tú
entraba en la Reforma, el séptimo Sí, en curso. el séptimo se entraba en la Reforma. Correcto, yo entré a los 10 años en la Reforma. O igual que yo. En el 1-1. A mí también me tocó ese mismo curso. ¡Wow! Ay, los pitufos decían. Sí, porque éramos los más... Porque era por edad. La gente Sí. quizás no sabe. Eran muchos niños que entraban en séptimo. Y el curso era 1. Porque estaba muy adelantada la Reforma. Porque la Reforma ya comenzaba a contar como secundaria desde séptimo, igual que ahora. Sí. Entonces uno entraba en séptimo y los más jóvenes nos ponían en el primer curso, que era el 1-1. El 1-1, sí es. Sí, muy bien. Sí. Y en la Reforma hiciste todo tu secundaria. ¿Y qué curso técnico tomaste? Porque uno hacía técnico ahí. Bachiller técnico del área de enfermería. Me gradué en enfermería y con mis profesoras Eran fuertes las mujeres. Carmen Sala, Edita. Sí, eran una profesora bien... Amelia. Esas eran profesoras bien fuertes. Sí, yo estudié electricidad. Nada que ver. Pero yo era Pero muy era joven. fuerte igual. Ay, sí, muy fuerte. Y también cuando no es lo tuyo. Sí, totalmente. Electricidad, medicina. ¿Y qué tú hiciste cuando te graduaste? ¿Trabajaste como enfermera? Por supuesto. Te dije que éramos 8 hermanos. Había que Entonces, echar para adelante. mi papá decía, bueno, yo puedo darle una carrera técnica, pero si ustedes quieren estudiar, yo los apoyo, pero tienen que trabajar. Entonces, empecé a trabajar en enfermería en la clínica Corominas, ¿En en el área de Corominas? recién nacidos, y con eso pude pagar la universidad. Pero también me dieron una beca en UTESA, porque yo pertenecía antes, había unos grupos en UTESA, ¿En qué grupo tú estabas? en cual yo no estuve. Había que garantizar esa beca, claro. Yo ¿En estaba cuál tú estabas? en el ballet folclórico. Angelina estuvo ahí. Estuve en el equipo de taekwondo. ¿Taekwondo también? Para que sepas, sí. ¡Wow! Y ahí estuve yo en varios grupos. Luego estaba en el grupo de, ¿cómo se llamaba? De teatro. Sí, había uno de teatro. Sí. Había que garantizar esa media beca Sí. para seguir estudiando. Yo lo intenté, pero el grupo, tú sabes que yo soy guitarrista, pero entonces el grupo de música de allá lo dirigía un señor que se llevaba la banda a tocar en discoteca y eso. Y papi, obviamente no No te iba a dejar. me iba a dejar. Entonces por eso no tuve beca tocando música en la universidad, pero caían bien, sí. En el ballet folclórico yo iba a los ensayos con Angelina los sábados en la tarde. Ah, sí. Sí. Pero Qué ¿cómo te nace la medicina? ¿En qué momento de tu vida tú entendiste que era la carrera que querías estudiar? Desde niña yo decía que iba a ser médico. De hecho, yo decía, cuando sea grande voy a sentarme. Yo vivía esa experiencia. Yo estaba en un consultorio siempre hablando con el paciente. O sea, yo me veía siendo médico y decía después, ¿pero qué carrera sería? O sea, ¿qué parte de la medicina? Sí. Porque yo decía, cirugía, no, pero que es que atienden, pero no hablan con los pacientes, van. Entonces tenía bien claro que yo tenía que ser entonces un clínico. Ya después de la residencia vi qué parte era Exacto. que me Te gustaba más. atraía más. Exacto. Entonces estudiaste en UTESA, como dijiste. ¿Y en qué año tú sales de UTESA? Me gradué en UTESA en el 96. Ok. Entré en el 90. Súper joven. En el 96 me gradué de madre con mi primer hijo y de médico. Sí. Sí, ahí tuve mi primer hijo. Que de hecho tu hijo parece hermano tuyo. Eso dicen para ayudarme un poquito. No, para ayudarte no, ¿verdad? Bueno, yo sé que a él no le va a gustar mucho eso, pero parece hermano tuyo realmente, cuando uno ve las fotos. Sí, Pero tú tuviste tu hijo muy joven. sí. ¿Y qué tal el reto de ser médico general en este país, con lo complicado que es, y con todas las metas que uno se traza, siendo madre en ese momento? Tú sabes que cuando tú tienes apoyo familiar, es lo más importante. Porque Así tú es. dirás, no te apoyan con el dinero, pero te apoyan, ok, yo estoy contigo ahí. Exacto. Tú vas a estudiar, te podemos ayudar. Y recibí mucho apoyo de mis hermanas y de mis padres. Wow. Totalmente. Ellos te ayudaron con la crianza y que lo llevaban a la escuela y lo buscaban, porque es que un médico no tiene tiempo disponible. No hay tiempo. Entonces, ¿por qué hacer una carrera clínica? ¿Por qué no irte por algo quirúrgico? Cuando uno entra a Cabral Ibáez y uno siempre está esa disputa. Ahí vienen a hacer ciencia. Yo decía, guapo. Sí, hacer los ciencia. internistas somos muy inteligentes. Hacer ciencia era de medicina Sí, interna, claro que entonces, sí. Yo dije, bueno, pues yo estoy en el lugar correcto. Porque a mí me gustaba como razonar. Cuando llegaba un paciente me gustaba ya buscar los signos y síntomas. Yo tenía una compañera que decía,
No le discutan el diagnóstico, que ella ya lo buscó. Sí. De hecho, Claudia, me encantaba, pero vamos a llegar más para allá. Cuando tú nos hacías preguntas, que tú eras nuestra coordinadora, se veía como que había que pensarla bien la pregunta, no eran tan sencillas, pero vamos a llegar para allá. Entonces, Claudia, ¿en qué año entras a la residencia? 2000, en el año 2000. ¿Y quiénes eran tus compañeros? Éramos pocos. Coincidencialmente, ese fue un año donde todo el mundo entraba, pero se iba a la semana. Sí. Yo conocí muchísimos compañeros de residencia que se iban de una vez. Parece ser que no fueron con la idea de quedarse, pero cambiaron muchos residentes porque no soportaban en ese momento la forma, muchos compañeros. Entonces conmigo entraron y salieron, por ejemplo, la doctora Verónica Locua, la doctora Bernarda Coronado, la doctora Kenny Navarro, Sandra Rodríguez, Eunice Núñez, Mario Eddy Martínez. Oh, mi querido Mario Eddy. Sí. Y así tuvimos Y él era el único varón ahí. El único. Pobrecito Mario Eddy, yo me imagino. Sí. La presión. No, hay mucha presión, un solo hombre en ese grupo de mujeres y fuertes que eran ustedes también académicamente y de carácter también. Sí. No, y más porque, por ejemplo, cuando Mario Eddy, que lo conocían el coordinador, que era el doctor Luna, o sea, era mucha presión para él. Y le decíamos, pero ataquen a Mario Eddy, atáquenlo también a él. Entonces, en ese momento, ¿sabes? Que a veces uno no entiende. Y yo recuerdo que siempre decía, no, a mí también me atacan, lo que pasa es que ustedes no ven eso, porque antes había mucho castigo físico, de horas, Decían, ok, tú no puedes, no te castigamos, pero te dejaban haciendo trabajo, entonces no te ibas. No te ibas. Y te había que quedarse en el hospital después que era de madrugada y tú estabas ahí todavía. Y te ibas cuando terminabas y tú no terminabas. y de hecho yo lo viví porque el trabajo del Cabral Ibáez es abrumador en cierto punto. Y por poco trabajo que parezca que tú tienes en una sala determinada, se te coge el día entero porque hay muchas cosas que no dependen de ti, que si el laboratorio reportó o no reportó, que si rayos X hizo o no hizo, y uno no podía irse hasta que no terminara todo. Y no existía computadora, era una máquina Olimpia. Con el dedo. Sí, porque yo guardaba esas evoluciones y después uno solamente la iba poniendo, pero usted tenía que hacer con el dedo. Con el dedo. Wow, Claudia. Sí. Entonces, ¿tú siempre quisiste ser internista o tú tuviste algún plan de hacer alguna subespecialidad en algún momento? Tú sabes que cuando yo empiezo a ver la medicina interna y ver profesores que te motivan, como neumólogo, la doctora Marisol Peña, Carmen Iris Tavera, dermatólogo, y tú dices, pero que es que el internista abarca todo. Exacto. Si el internista le dan herramientas para que tenga diplomados, diferentes áreas, yo dije, esa es la mejor especialidad. Sí. Porque tú puedes ver el paciente completo, integral. Así Entonces, es. yo me veía ahí, de manera integral, porque tú te das cuenta que cuando las personas van a una área, no es que se le vayan en los diagnósticos, es que no están pensando. Exacto. Tú estás con un paciente, el paciente te está hablando y ya tú vas haciendo los diagnósticos diferenciales en la cabeza. Totalmente. Sí, eso es como una locura abanico que tenemos nosotros, que estamos pensando en tantas cosas. Sí. Me recuerda como los episodios de la serie Doctor House, que él va haciendo como una lista de cosas y yo veía esos episodios y pensaba, wow, pero eso nos pasa a nosotros también. Pasa. Así es. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tú siempre quisiste ser internista pura o tú querías hacer alguna subespecialidad? Quería ser internista puro. Perfecto. Me llamó la atención sobremanera cuando conocimos una doctora que llegó al hospital, la doctora Loyo. Wow. Y en ese momento no sabíamos mucho de inmunología, ni mucho menos de el tema de reumatología. No se hablaba mucho en ese tiempo. Entonces, cuando empezaron a llegar los casos, uno empezó a captar los casos. Entonces, me empecé a apasionar por la parte de la vasculitis. Entonces, hice incluso un diplomado en reumatología en el mismo Cabral Ibáez. Oh, impresionante. Sí, entonces me apasionó la ciencia ficción, como uno dice en un momento, de la inmunología. Sí, era interesante. Sí, muy interesante, muy interesante. ¿Y en qué año tú sales ya? ¿Eran 3 o 4 años medicina interna? 3 años. Me quedé un año en el diplomado. Ajá.
Y después también me quedé directamente en el hospital porque me enamoré también de la parte de VIH. Ahí con Exacto. Mejía, con Luna, Que con todavía tú Loyo. estás en ese departamento. Entonces decía Mejía, no, Claudia, olvídate, tú eres VIHóloga. Digo yo, Sí. no me digas. Sí, que de hecho hablábamos eso con el doctor Mejía Ortiz y lo reconocíamos aquí en el podcast por su labor en ese departamento, pero también tú tienes una cuota muy importante Sí, de cómo ese departamento ha funcionado por tanto tiempo y la gente tiene que saber el legado de uno, ¿verdad? sí, claro que sí. Entonces, Claudia, ¿en qué momento tú entras a trabajar a nivel privado y en qué clínica tú comenzaste? Yo estaba entonces, te digo, haciendo como decía el doctor Luna, como María Teresa de Calcuta, enamorada de medicina sin producir dinero. Dice, Sí. doctor, no, mija, vete a trabajar. Claro. Me llamaron entonces de la clínica Unión Médica Wow. para trabajar en el área de emergencia. El doctor Julio Cornel me llamó, te tengo un puesto para trabajar. Entonces ahí empecé a investigar, ¿y cuánto es para entrar? Tú sabes. Sí, porque uno viene de abajo y De no los era tan fácil, préstamos. claro. Ah, sí, pero te dan un préstamo. Entonces ahí en el 2006 empecé entonces a involucrarme, a coger prestado para invertir en un consultorio Tú propio. sabes que tú conociste a un jovencito en ese tiempo, en esa emergencia, que siempre me hablaba de ti, es mi hermano Antonio Lizardo, Ah, sí. que era médico de emergencia y siempre me cuenta de cómo tú, como que incidiste mucho en su decisión de hacer medicina interna porque él se inspiró mucho contigo. Entonces él siempre me hablaba, no, pues Claudia, yo no te conocía de antes. Sí, ¿quién es? Sí, pero muy bien. Entonces, Claudia, entraste ahí y desde entonces sigues ahí. 2006 hasta la fecha. Tú estás actualmente en el Cabral Ibáez Sí, y en Unión Médica. es correcto. ¿Nunca trabajaste en otras clínicas? Sí, yo trabajé, fíjate que lo que era antes de ir a un consultorio privado, trabajé en el patronato de la diabetes. Sí, Ahí hice yo mi diplomado también en en diabetes. diabetes. Y empecé a ver pacientes diabéticos. También daba servicio de apoyo en la clínica Guzmán, al doctor Sí. Rafael Guzmán, que es médico general. Y ese ha sido mi campo. Y además de la universidad, acuérdate que nos Sí. encontrábamos muchas veces en UTESA, Sí, claro. para poner en el currículo, profesor. Sí, es importante. Y además, yo creo de las cosas que uno deja a las otras generaciones también, como uno termina impactándolo. Y en tu caso, tu historia es inspiradora porque tú te pareces mucho a muchos jóvenes que están estudiando ahora. Porque hay un asunto, Claudia. Si tú ves, la mayoría de médicos de generaciones anteriores, todos venían de una realidad económica muy diferente a de donde venimos nosotros. Era una realidad de gente que probablemente no era rico, pero sí tenía posibilidades económicas muy diferentes. Entonces, eso termina inspirando a mucha gente. Y aunque uno no tenga que decirlo de manera explícita, hay gente que ve a uno y dice, pues yo puedo también. Sí, yo siempre le digo a los muchachos, porque por ejemplo he estado en la parte, en el hospital, en el Cabral, he estado como profesora, aparte Sí. de la coordinación, también en la clínica Unión Médica, como hay residencia médica, también me he involucrado. Y siempre le digo a los muchachos, se puede, Claro. no se limiten. Si ustedes se ponen su meta, pueden llegar a hacer lo que ustedes quieran ser. Entonces, Claudia, tú fuiste coordinadora de medicina interna y te tocó coordinar nuestro grupo. Fue difícil eso, Ay, Claudia. muy difícil, porque tú sabes que Cuéntanos, a veces, cuéntanos. es que tú sabes que a veces el ser humano debe entender que tú tienes posiciones y Sí, tienes un papel y debes Así tomar es. decisiones. complicadas. Entonces es complicado. Tú sabes que para mí el primer año fue muy difícil. Sí, yo recuerdo perfectamente. Yo sé que a ti no se te olvida eso nunca. Y Perfectamente. entonces cuando tú estás en el primer año, tú crees que todo es personal. Y ya Angelina, que le mando un saludo a mi amada esposa, era R2 de patología. Y ella siempre me lo decía, nada es personal. No, pero Tú se toma sabes. así, se toma así. Se toma así el primer año. Y yo honestamente no era muy fan de nadie que estuviera dirigiendo el departamento en el primer año. No. Pero después uno va conociendo a las personas y viendo la responsabilidad que tú tenías, yo no creo que sea nada fácil eso, de tú tener que dirigir un departamento, una parte docente, un hospital tan exigente académicamente y laboralmente también.
Y que recuerde siempre, Robert, que las personas van al sitio y no eres tú la única persona que pasa por esa situación. Exactamente. Tú debes ver todo, todo. Entonces quizás cuando las personas están en la residencia deben ver eso. Lo difícil que es entrar a una residencia. Es muy difícil. Yo decía, oye, ella me veía, decía el doctor Vázquez, el jefe residente, esa no duró una semana. Te decía. Yo decía, yo no me voy de mi residencia. Con lo difícil que es entrar a una residencia. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo yo voy a mi casa y que no me voy de la residencia? Después de esa pela, que uno... No, por favor. ¿Y cuántos años duraste coordinando? Varios años. 4 o 8, 2 periodos. 2 periodos. Sí, porque había un doctor que sí era inspirador para uno, el doctor Said Aude. Claro. Siempre yo decía, Dios mío, cuando voy al hospital decía, no quiero volver. Quiero salir y olvidarme. Sí, pero ese hombre era Pero él genial. decía, hay que dejar algo, doctora. De donde usted recibió, debe dejar algo. Siempre se aprende de la entrega de guardia. Venga a su entrega de guardia, actualícese. Entonces, por Aude yo me quedé en el Cabral. Sí, es cierto. Una de las cosas más geniales que tú has hecho fue cuando asumiste ser presidenta de Domain. ¿Cómo te motiva? Tú sabes que me da risa porque yo mismo me estoy preguntando por qué yo me metí en esto, tú sabes. ¿Qué te motiva a querer ser presidenta de la asociación? Como dicen por ahí, voy a decir el pecado, ¿verdad? Sí. El decirte no puedes. Sí. Eso me motivó. ¿Te decían? Ella no puede. Wow. Además, si ella se lanza, nadie va a votar por ella. ¿Te decían? Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Busqué chicos con potencial, jóvenes, una plancha mixta. Era una plancha joven. Estaba yo ahí. Pero mira, era una plancha muy chulísima. Lizardo, Robert Díaz, Ferreira. Rosana Ferreira como vice. Claro. Y ganamos. Cambiando paradigmas se llamaba. Sí, ¿te acuerdas? Perfectamente. Y tú sabes que me honra mucho que me tomaras en cuenta en esa directiva. Hicimos algunas cosas geniales como la primera, la idea de redes sociales de Adomain nacieron ahí. Sí. Con Robert Díaz siempre. Sí, porque Claudia me dijo, eso encárgate tú. pero no había redes sociales. No. De hecho, cada actividad se publicaba en el Facebook personal de la persona que nos hacía la foto. Sí. Que no había un documento, eso no quedaba documentado para Domain. Es cierto. Y eso es uno de los grandes logros que tú tuviste. Y tú sabes que te respeto mucho y te admiro mucho más después de esos 2 años, porque vi el trabajo incansable. Era cada rato que estábamos viendo qué hacer y de hecho innovando. Y una cosa que tú hiciste fue completar el proceso que Emilio Arias comenzó de hacer más institucional el asunto de Adomain. Sí. Que es algo que tiene que quedar ahí. Que Adomain tiene unas finanzas muy sólidas y es una institución muy transparente gracias al trabajo que ustedes dos, que inició Emilio y que tú tuviste bien concluir. Sí, de hecho Emilio fue que me motivó porque él decía, hay que dejar algo, Claudia. Así es. Y ahí comenzaron entonces, comenzó Miguel Hernández con la asociación con la SEMI, Sí. con la presencia de esos buenos amigos y conferencistas que tenemos que nos apoyan en los congresos. Así es. Después Emilio con la gente del FIMI, que fuimos de los fundadores. Así los es. miembros Que tú fundadores. firmaste. Sí. Entonces, realmente tienes razón, hay que dejar algo. Y Así es. me siento agradecida a Dios por darme esa oportunidad de dejar algo, un legadito un apoyo, un granito más para que Adomain siga creciendo. Y en ese tiempo hicimos un viaje a Burgos, España. Qué frío, Claudia. La morcilla de Burgos. Estaba buena, buenísima. Pero qué viaje, qué frío estaba haciendo, mi hermano. Y otro viaje que hicimos después, ya tú habías salido de la presidencia, ¿o no? Cuando fuimos a Uruguay, tú no habías salido, todavía tú eras presidenta. No ha salido de la... No, tú eras presidenta todavía, claro. Sí. Y fuimos a Uruguay y esos viajes fueron geniales. ¿Te acuerdas que fuimos a Punta del Este? No, eso fue una locura. Dice Robert, 25 minutos en auto. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a comer? Seguro tú no te acuerdas, pero yo te voy a mandar la foto ahorita.
que fuimos a comer y nos dijeron, esta pierna de cordero da para 3, y era una pierna de cordero como para 3 familias, no para 3 gente, Sí, una cosa de sí, este exagerado, tamaño. sí. Exagerado. Sí. Pero hay algo, Claudia, que fue impactante y fue, yo diría, que el reto, desde mi óptica, más fuerte de tu presidencia. Y fue cuando tú viviste una tragedia familiar que todos conocemos en Adomain. Y fue justo meses antes del Congreso, que es la actividad más importante que nos toca en cada periodo. ¿Cómo tú enfrentaste algo tan terrible como ese que tú viviste ese tiempo? Tú sabes que, Robert, pertenecer a Domain, seguir sugerencias de colegas que siempre dicen, te apoyan y te dicen cómo hacer las cosas para que te salgan bien, eso te ayuda a ganar terreno. Sí. Cuando íbamos a los congresos, tú me veías, yo te decía, déjame hablar con aquel presentador, Exacto. aquel doctor, déjame ir para tal congreso. Y fuimos haciendo las conexiones de los Así conferencistas y fuimos montando lo que era el congreso, montando en conferencia, ¿verdad? Entonces, de manera que teníamos una gran parte de conferencistas, tanto nacionales como internacionales. Y lo más importante, Robert, si tú no tienes una directiva con la misma idea de trabajo que tú, con la misma responsabilidad, no salen a flote. Sí, así es. Entonces, caí, pero mi directiva siguió. Y concluimos, o sea, terminamos un periodo con un congreso Excelente. excelente. Así Entonces, es. el apoyo que recibí fue 100%. No, y yo quiero felicitar tu entereza, porque cualquiera, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero cualquiera que vive una experiencia tan difícil como la tuya se derrumba. Pero eso habla mucho de cómo fuiste criada y de cómo tú en la vida también fuiste superando muchos obstáculos para llegar a convertirte en la mujer que tú eres hoy. Entonces, Sí. de verdad que te admiro muchísimo por esa capacidad. De hecho, nosotros dudábamos de si tú ibas a poder participar en el Congreso porque ese proceso se alargó por unos meses, incluso después. Sí, fue así. De hecho, yo recuerdo como ahora, ese día a las 4 de la tarde, cuando recibí la llamada, yo entiendo ahora perfectamente cómo la gente dice, el momento es el que habla. Sí. O sea, tú no piensas más nada. Entonces, sí, me tomé varios días, semanas en el proceso y después lo que conlleva de reconocer los cadáveres, traerlos, después del tiempo aquí, el duelo, vivirlo. Sí. Pero primero, gracias a Dios, por sobre todas las cosas, a mis compañeros, amigos, que nunca me dejaron sola. Si yo tenía, óyeme, yo llegué a un nivel tan bajo que yo apagaba teléfono, desconectaba teléfono de casa, luz apagada, todo, Wow, claro. no existo. Y mi esposo decía, llamaba, vengan a buscar a esta mujer. Wow. Entonces, con el impulso de esas personas, es que tú puedes seguir hacia adelante. Primero con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, la gente que te quiere de verdad está contigo ahí. Yo he conseguido en Adomain una familia de hermanos. Así es. Porque no, realmente, aunque hay muchas situaciones en el mundo difícil, de situaciones que pasan, diferencias entre Que una siempre decisión, las sabrán, siempre las sabrán. pero personas que te quieren y que realmente les duele lo que te pasa, yo lo sentí en Adomain. Sí. Yo lo Es sentí. así. Y se sentía esa solidaridad y por eso se lo digo a la gente, Adomain es una familia. Por Sí. eso tenemos que acercarnos a Adomain, no esperando también recibir nada, sino también a ver qué nosotros vamos a aportarle a la sociedad. Entonces ahora yo quiero hablar un poquito de tu familia, de mi amigo Edward Ajá. y de tus chicas. Háblame un poco de él. Ese hombre se desvive por ti y Antonio tiene un relajo con eso de que ustedes se van a volver a casar. ¿Cuántas veces? Sí. Háblame un poco de él. Mira, a diferencia de lo que muchas personas creen, dice Edward, es increíble. Yo conocí a Edward cuando tuve una lesión a nivel cervical, que me caí, me tiré de un charco, el charco 27. ¿En serio? Y me lesioné en la cervical. Oye. Y estuve en la emergencia. Entonces, en la emergencia es que él
me conoce porque él trabajaba con mi hermano. Mi hermano es abogado, él trabajaba con él. Entonces dice mi hermano, cuídame a mi hermana. La cuidó muy bien. Entonces, y la sigue cuidando. Ahí empecé yo a conocer a Edo en una emergencia, señor, con una condición de salud, hasta la fecha de hoy. Wow, increíble. Nos casamos 2 veces ya. Tenemos 2 chicas, Carmen y Sara. Sí, muy lindas las 2. Sí. Entonces aquí me mandan, primero, mandarle un abrazo a mi hermano Edward, que le tengo mucho cariño, de verdad. Gracias. Entonces, ya aquí Ashley me manda nuestras preguntas random del podcast. ¿Qué prefieres? ¿Escuchar música o leer libros? Las dos. Me consta que te gusta mucho leer. Las dos. Pero hay un momento que tú quieres leer y otro momento que tú quisieras hasta, ¿cómo te digo? Todo, hasta que el paciente, tener todo. Desconectarte, sí. Entonces, me gustan las dos. Tú sabes que yo hago las dos al mismo tiempo. Yo me pongo mis audífonos, hago música y leo. Sí, como que es difícil. Sí, es difícil decidir. Sí. ¿Y qué música tú prefieres? Baladas. Yo soy muy romántica. Sí. Baladas. Que me acuerdo que hicimos una actividad que fue un señor que imitaba a José José, ¿te acuerdas? Sí, todavía yo lo invito. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Playa o montaña? Playa. Sí, eres playera tú. Playa. Muy bien. Sí. La última serie o película que tú viste que te gustó, ¿cuál fue? Recientemente fui con Sara a ver de los sentidos. Sí. Es buena esa. Sí, y me gustó porque uno como médico le quita tanto a los hijos. Entonces yo tengo la oportunidad de disfrutar esa etapa. Yo digo, ¿cuántas veces yo pude ir con mis padres al cine? Entonces cada vez que yo voy al cine y veo disfrutar sus películas, yo la disfruto también. Muy bien. Y ya terminando, si tú fueras a viajar a un destino que tú sueñas, ¿cuál sería ese? Europa. Romántica, Venecia. Entonces sí. tenemos que planear un viajecito. Pues ya, Edward, ya tú sabes, te están hablando ahí. Entonces, nada, Claudia, me encantó hablar contigo. Sé que este va a ser un episodio que la gente disfrute muchísimo. Eso esperamos. Sí, no, yo lo he disfrutado mucho y quiero volver a expresarte el cariño y la admiración que siento por ti. Y agradecerte porque como ex presidente de Adomín has estado siempre ahí apoyándome en esos... que quiero que quede claro también lo bueno que es la familia que hay en Adomín. De hecho, cada vez que uno necesita algo de un pasado presidente, todos están ahí dispuestos a apoyar a uno. Por ejemplo, en mi directiva, la doctora María Fortuna, el doctor Galarza están trabajando, el doctor Edgar Luna. Gente que no tiene necesidades. ¿Y qué tú te crees, por ejemplo, de Edgar Luna? Impresionante. El doctor Sergio Díaz. Sergio. Entonces, que trabajó muchísimo en tu directiva. Sí, con esa parte de que ellos tienen su experiencia en haciendo programas. Increíble. De hecho, ahora cuando salga este episodio ya habrá pasado nuestro simposio cardiometabólico. Pero yo admiré mucho. Volví a recordar esa característica de Luna, de hacerte un programa, de pensar en un tema, en un momento, una cosa impresionante. Sí. Entonces, gracias, Claudia, por haberme acompañado hoy. Y a ustedes, gracias por haber estado en este episodio del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Un gran abrazo. Hasta la próxima.